Saludos benditos hermanos de Dios, bendito pueblo de Dios. Siempre desde lo más profundo de mi ser, que es donde está Dios, porque este fruto es de Dios y es el único que puede desear por medio de instrumentos santos que la bendita gracia, no dinero, no casas, no prosperidad, sino la bendita presencia de Dios que no es comparable absolutamente con todo el oro del mundo ni con toda la plata, esté con usted. Esa bendita luz y nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, que nos puso el ejemplo, lo sigamos mediante la fe, mediante ese poder para estar firmes en todo momento, para estar con luz, para estar, bendito hermano y bendita hermana, esperando a nuestro Señor con la frente en alto y ser acreedores de esa bendita esperanza, por lo cual hemos tomado la cruz y lo hemos dejado todo. Son los deseos de su siervo. Y continuemos, bendito hermano y bendita hermana, con la enseñanza número 13 a todos los suscriptores en Estados Unidos, en España, en México, en Perú, en Estados Unidos, en Colombia. Que la gracia y la paz estén con ustedes y a todos los que están dando un seguimiento. Así que nos quedamos ayer en el capítulo 5, terminando lo de las cosas en común, lo de Ananías y Zafiras, y de igual manera, pues cuando sacaban los enfermos a las calles, iba pasando Pedro, que aunque sea con su sombra, eran sanados. Ayer nos quedamos en que el pueblo pecador, que se jacta o se jactaba, y hoy es lo mismo, de conocer a Dios y se sienten doctores de la ley, tienen un celo. Ayer veíamos el porqué, un celo, cuando alguien llega con la luz y llega a predicarles la verdad. Y dice en el 18, ya los que están dando un seguimiento, claro que ayer vimos todo esto, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en cárceles públicas. Profecías que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo adiestrándolos para la batalla, estuvo discipulándolos, les dijo muy claramente que el mundo los iba a aborrecer, que si a Él lo habían aborrecido, cuánto más, siendo el Señor, cuánto más a nosotros, siendo sus siervos. Que si a Cristo Jesús lo prendieron, cuánto más a nosotros, que a muchos iban a matar. Entonces, vemos, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo y Dios, a los que fuimos discipulados alguna vez y alcanzamos una estatura, las profecías se cumplen. Y muy importante, lo que estamos aprendiendo aquí viene a fortalecer enseñanzas que Dios me permitió en su momento y que están ahí, y usted las puede encontrar por medio de este medio, de este conducto, de este medio, quitando el velo al pueblo de Dios y desenmascarando a los falsos profetas. Cómo reconocer un verdadero profeta y un falso profeta. Tocamos, está la primera epístola de Timoteo, la segunda epístola de Timoteo, está primera de Pedro, segunda de Pedro, está primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, para reconocer un verdadero árbol y también cómo la bendita palabra nos enseña a los que cotidianamente tenemos hambre de estar siempre velando, porque nos acechan con palabras persuasivas, se disfrazan de ángeles de luz y Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros también. No es maravilla que sus ministros se disfracen, como dice en Proverbios 2, cuidado, aléjate de la mujer extraña, hablando precisamente de las congregaciones pecadoras, porque, en fin, su fruto es el del diablo. Que usted no llegue a la vida eterna y su fruto es hollarlo. Su fruto son las cosas terrenales, hacer amistad con la tierra. Ese es el fruto. Ese es el celo que ellos tienen, porque también recordemos que ayer veíamos esto. Entonces, profecías que se cumplen a los que predicamos y a los que predican la verdad y a los que se dedican a hacer sanidades en el nombre de Cristo Jesús.
y los pusieron en la cárcel pública. Ellos sabían perfectamente bien. Recordemos que ya había habido una oración unánimes para pedirle a Dios, Señor, mira sus amenazas, y ponen de ejemplo a Cristo Jesús, y ahora siguen con nosotros. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, váyanse, y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora, hemos visto en la Biblia, es un tema muy profundo, el tema de los ángeles, es un tema muy desvirtuado, como muchos temas de la bendita palabra. En Hebreos capítulo 1 nos da a entender Dios que Él habló a los padres, al primer pueblo, por medio de ángeles y por otros conductos. Que ahora en este nuevo pacto, Dios nos ha hablado por el mediador, por Cristo Jesús. Entonces, los ángeles existen, claro que sí. De hecho, es la primera creación que Dios hizo antes que los seres humanos. La creación empieza allá arriba. Satanás era un ángel de la creación celestial antes que existieran los seres humanos. Se trajo a la tercera parte de los ángeles de Dios, los engañó y ahora son conocidos como demonios. Los ángeles tienen una función. A nosotros se nos da a entender que todo, absolutamente todo lo que Dios ha hecho, tanto en los cielos como en la tierra, todo lo que tiene hálito de vida, que es su presencia, le sirve, es para un servicio. Todo lo que Dios ha hecho tiene diseñado un servicio, una obra para el Todopoderoso y para su Hijo Jesús el día de hoy. Los ángeles se nos dice que son mensajeros y que también en algunas citas bíblicas como en Apocalipsis, en Ezequiel, se nos da a entender también qué hacen los ángeles arriba adorando a Dios día y noche. Entonces, en este nuevo pacto, bendito hermano y bendita hermana, pues yo en enseñanzas pasadas he tocado este tema de los ángeles en Hebreos y he dicho, o Dios me ha puesto en el corazón, que hoy, en este pacto, aunque ya estaba en el nuevo pacto, hoy un ángel ya no se puede presentar físicamente, porque así dijo Cristo, para los gentiles, no para el primer pueblo, que ya Dios me puso en el corazón explicarle el por qué curaciones físicas, tantas curaciones físicas, por qué resurrecciones físicas, por qué, porque el primer pueblo, bendito hermano y bendita hermana, pues primeramente Dios vino a los suyos, era digno de ver a nuestro Señor Jesucristo, era digno de que nuestro Señor Jesucristo hubiese hecho señales que nosotros no vimos, ni tuvimos el privilegio de ver como este primer pueblo, y que Cristo Jesús dijo, bienaventurado el que va a creer sin ver, bienaventurado el que va a creer por fe, ya refiriéndose a nosotros. Pero Dios es justo, porque era justo que el primer pueblo que fue utilizado, como ya lo vimos en Romanos, en Hebreos y en Gálatas, un pueblo que fue utilizado en la carne, con cultos, para mostrarnos Dios la debilidad, para mostrarnos Dios que aunque queramos nosotros seguir este camino sin fe y sin el Espíritu es imposible. Entonces vemos siglos que Dios utiliza este pueblo para preparar la llegada de la gracia. Entonces era justo que este primer pueblo que padeció, que sufrió, era justo que tuviera un fruto dado por Dios y de Cristo más fuerte que nosotros. Claro que aquí los apóstoles ya habían creído, ya eran apóstoles, ya tenían fe. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, los ángeles, fíjese bien, son mensajeros del Señor. Ahora, el tema de los ángeles, vuelvo a repetir, es un tema muy amplio que ahorita no me voy a meter a ello, pero
Los ángeles son espíritus, lo dicen Hebreos, que están a favor de la iglesia. También tienen una función en donde los ángeles, en el Antiguo Testamento también se nos da a entender que hay una batalla, que hay una lucha contra los espíritus caídos que buscan nuestros cuerpos, que nos acechan. La presencia de Dios es nuestra defensa, pero también estos espíritus tienen un servicio, un ministerio. También bíblicamente estos seres de Dios suben las oraciones que nosotros estamos haciendo, las bajan y suben las oraciones y están a favor de Dios. En su momento fueron mensajeros para nosotros, hoy el Espíritu Santo es mensajero. Aquí vamos a ver un mensaje. Ahora, si los ángeles se presentaran hoy, pues ya no sería por fe, bendito hermano y bendita hermana, porque todo, absolutamente todo de lo que nos habla la bendita palabra no se ve. Sobre todo las promesas y las riquezas que son espirituales, como el crecimiento, como el discernimiento, como la luz, como el gozo, eso sí se pueden ver mediante, vamos sacrificando nosotros con la presencia de Dios el mundo y vamos siendo acreedores de estas bendiciones. Pero literalmente de ángeles, de Cristo, de Dios, de los tronos y de todo lo que hay arriba, por fe andamos y no por vista. Entonces, es un pacto de fe. Que estaban los apóstoles, son los primeros que caminaron con Cristo. Recordemos que también estuvieron ellos circuncidados, estuvieron en el primer culto, en el primer pacto que Dios estableció. Ahora, dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ir. Y aquí está el mensaje de Dios. Ir. Y puestos en pie en el templo, así les dijo el ángel, y puestos en pie en el templo, que ahorita le voy a explicar todo esto, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Mira, hermano y hermana, nosotros tenemos el privilegio de haber tenido, si es que salimos de una iglesia sana, aunque ya hayamos alcanzado la estatura ministerial, la estatura del varón perfecto, seguimos teniendo bajo nuestro ministerio alguien que nos está vigilando, que es la iglesia donde salimos. Aunque hayamos alcanzado una estatura espiritual, tenemos todavía el favor de Dios, el don de Dios por medio de santos que nos están dando ánimo, los ancianos espirituales, porque aquí estos apóstoles todavía no eran ancianos, todavía no habían alcanzado la estatura de una ancianidad, estaban empezando su ministerio, tenían poco de empezar su ministerio. Entonces, nosotros, por medio de Cristo y de Dios, claro, si tenemos una iglesia sana, tenemos un Sanedrín, tenemos hermanos o hermanas que tienen más tiempo que nosotros, que nos adiestraron para la batalla y que nos pueden dar mensaje. Pero ellos, claro, estaba Cristo primeramente, ¿verdad? Vivo, en espíritu, pero no tenían a alguien, una iglesia, a alguien como ancianos. Entonces, también por esto este ángel les da este mensaje. Y de igual manera, este bendito mensaje es dar ánimo, que nadie nos intimide. El opositor, que es Satanás y su iglesia, nos dice Dios que nadie nos intimide. Hoy un verdadero ángel también, que es, ya hemos hablado, que es un mensajero, que puede ser una iglesia que esté en la cruz, una iglesia que tenga una estatura espiritual. El mensaje que da es, no seas cobarde, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, que no te intimiden, no les temas, manada pequeña, y cumple con el pacto de ser la luz, cumple con el pacto de ser la sal, cumple con el pacto, porque la prioridad de Dios, por lo cual nos escogió, este bendito pacto que ya es el ministerio, ya no el discipulado, es
trabajar en su obra, es ir y tener misericordia, es dar por gracia lo que recibí por gracia, es ir a anunciar, como veíamos ayer, pues esto lamentablemente ya no se da. Entonces el ángel les abrió las puertas y de igual manera Dios hoy también a nosotros nos puede o nos abrió las puertas de la cárcel física, de la cárcel del mundo, de la cautividad del mundo. Cristo Jesús dijo, yo soy la puerta. Los he sacado, les he roto las cadenas. ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjese bien. Y sacándolos dijo, versículo 20, ir. Aquí está. Y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo las palabras de esta vida. Pero meditemos, porque todo tiene simbolismo. Puestos en pie. Yo no puedo anunciar las buenas nuevas en el templo. Acuérdese que había puro judío en el templo. Yo no puedo anunciar si no estoy de pie. La palabra cuando nos habla de pie es no caídos, sin pecado. Es firmes en la fe. La palabra caída o rodillas paralizadas, que también son términos que vienen en la Biblia, nos habla de pecado. Para ir a predicar con denuedo la palabra, necesito estar en pie delante de Dios. No, recuerde, caído o piedra de tropiezo es estar en el piso, es el pecado. De pie es estar firmes mediante la fe, mediante la gracia, para que Dios me utilice. Porque para que Dios me dé el privilegio de ir a exponer esta bendita palabra verdadera, hay un precio, santidad. Hay un precio, no hipocresía. Hay un precio, estar de pie delante de Dios y decirle, heme aquí, Señor, mándame a mí. Entonces, todo tiene simbolismo, no tanto de meternos en ángeles y que esto, bueno, el día que quiera también podemos hacer con la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, un tema sobre los ángeles, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Cuando usted guste, recuerda, están los contactos, soy un sirviente de nuestro Señor Jesucristo y de usted. Entonces, aquí está, fíjense, ir, vayan, que es una acción. Y puestos en pie en el templo, que era puro judío, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida, que es el Evangelio, que son las buenas noticias, que es presentar al autor y consumador de la fe, como ya vimos. Ya vimos 2 anuncios de Pedro al pueblo en el libro de los Hechos. Ya vimos 2 testimonios, 2 prédicas de cómo les habla y cómo les dice arrepiéntanse. Entonces, eso, bendito hermano y bendita hermana, también me pone a meditar el amor de Dios y de Cristo, en donde dicen que primeramente vino a su pueblo. A los suyos vino, primeramente, y los suyos no le recibieron, pero primeramente los que lo recibieron fueron salvos. Dios es un Dios justo, que se utilizó a un primer pueblo para dejarnos una enseñanza y a nosotros un pacto mucho más perfecto y mucho mejor que el primero. Era justo que el amor de Dios lo conozcamos con el primer pueblo. Entonces, dice en el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ahora, imagínense también, pues, el poder de Dios que estaba mostrando, que en ese entonces las cárceles en donde los encarcelaban eran muy custodiadas, y muchas ocasiones cuando se llegaba a fugar a alguien, los mataban. Ahí también vamos a ver más adelante con Pablo, cuando lo encarcelan y también hay un temblor, Dios les abre las puertas en la noche y el carcelero se quiere suicidar, porque los presos se habían ido. Y es que cuando agarraban cristianos, a los custodios o a los soldados o a los guardias, tenían la responsabilidad de cuidarlos. De hecho,
Era tanta seguridad en esas cárceles que les ponían grilletes, hay testimonio de eso, como Pedro, alguna ocasión le pusieron grilletes, cerraron la ciudad, también lo vamos a ver, ¿verdad? Y ponían, no un guardia ni Dios, sino ponían guardias ahí al lado y guardias afuera en la puerta, para darles una sentencia, ya sea ejecutarlos o ya sea, pues, encarcelarlos por mucho tiempo, o azotarlos, dependiendo de lo que el consejo. Recuerde también que el primer pueblo tenía amistad con la política, tenía amistad con el César, tenía amistad con los gobernadores, como ya lo vimos desde los tiempos de Jesucristo, que también es un pecado muy grave unirse en yugo desigual. Digo, una cosa es sujetarme a las autoridades y otra cosa es tener una comunión con ella corrupta, que este pueblo lo tenía para ir en contra de Cristo Jesús. Entonces, es muy importante también, bendito hermano y bendita hermana, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Estamos viendo el fruto del Espíritu Santo. Recuerde que ya le ha tocado que Pedro y todos, antes de que llegara el Espíritu Santo, estaban en un aposento alto. Pedro acababa de negar 3 veces a Cristo. Los apóstoles habían salido huyendo. Y aquí estamos viendo el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo? Dios nos manda a no ser cobardes y a predicar, cueste lo que cueste, porque la palabra no está presa. Dice, y habiendo oído esto, el mensaje, fueron obedientes. Entraron de mañana en el templo y enseñaban, y también Dios mostró este poder porque han de haber dicho estos, ¿cómo escaparon? O sea, dése cuenta y meditemos lo que hacía Dios, bendito hermano, para que creyeran. Para que dijeran, bueno, ya despertemos del sueño, con todo y guardia. Esto viene del poder de Dios, así como vimos la vez pasada también que Pedro, por el poder de Dios, levantó a un paralítico de nacimiento. Digo, Dios a todos aquellos, y también hoy, que nos ha mostrado maravillas y señales, y aún así, por nuestro pecado, por amar las tinieblas, por amar más las cosas de aquí abajo, negamos, aún viendo, negamos a Cristo y negamos a Dios, pues mire, bendito hermano y bendita hermana, yo creo que el juicio es horroroso, ya lo sabemos. Porque toda esta gente, y la que hoy también, que Dios les dijo, porque yo te amé, te permití ver estos milagros te los permití ver, para que me dieras gloria, para que te arrepintieras, y no lo hiciste. De igual manera, los milagros que hoy nos permite ver Dios a nosotros son espirituales, son salir de cárcel del mundo, es poder ver, es no ser esclavos, es tener un crecimiento espiritual, etc. Dice entonces, y habiendo entrado de mañana, fueron obedientes en el templo y enseñaban el camino de la vida. Y es muy importante porque también, bendito hermano y bendita hermana, las palabras de vida están en el Evangelio. Las que Dios ha puesto en los corazones de los santos. Porque Él nos ha hecho verbo. Cristo Jesús primeramente dijo, yo soy el pan de vida. Todo el que viene y come no perecerá y tendrá vida eterna. Y comer es venir a oír y empezar a practicar la bendita palabra de Dios. De igual manera, recuerde que en Hebreos dice, sujétense a sus pastores. Porque nosotros tenemos el mandamiento de enseñar palabras que Dios habla de allá arriba y no de aquí abajo. Y a todo aquel que cree, y a todo aquel que escucha y practica, son palabras de vida. Y vienen aquí en la Biblia. Recordemos que estos hombres no hablaban con sabiduría propia, siempre utilizaban las Escrituras. Dice, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel,
y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ahora, todavía no se daban cuenta que estos hombres estaban enseñando. El sumo sacerdote y toda la comitiva, los ancianos espirituales de todo Israel, el sumo, era conocido esto como el Sanedrín. En los tiempos de Cristo y antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, los que eran doctores de la ley y tenían el conocimiento, se les llamaba ancianos espirituales. Y los sumos sacerdotes, recuerde que era un ministerio que Dios había dado, que era el máximo en aquel entonces, para poder entrar al lugar santísimo, abogar cada año por los pecados del pueblo y a ofrecer la sangre de los animales sacrificados. Ahora, estos se juntaban, ¿verdad? ¿Para qué se juntaban? Como dice la bendita palabra de Dios también de Cristo, Señor, me han rodeado todos de Basán y ellos hacen concilio, Señor, y consultan contra tu ungido para matarlo. Claro que también estos se juntaban para acechar, porque ya le dije, aprendamos el fruto de la carne, el fruto de no tomar la cruz, como estamos fortaleciendo esta enseñanza de Romanos, de Gálatas, de Hechos. Ya vimos que hoy los cristianos circuncidados, que son de carne, tienen este fruto y siempre van a estar en contra de la cruz, en contra de las palabras de vida. Y van a consultar, ¿verdad? Porque son celosos. Y más que nada, hoy, como en aquel entonces, no quieren que se descubra el fundamento de corrupción que hay en esas iglesias y de hipocresía, donde se han vuelto millonarios por la mercadería y por la mentira que ellos tienen. Por eso consultaban, por eso era el celo, por eso les preocupaba. Entonces dice, no se habían dado cuenta, estaban consultando qué iban a hacer, si matarlos, estaban viendo. Dice, pero cuando llegaron los alguaciles, que eran de Roma, claro está, a los soldados, entonces no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Cuando los iban a sacar para traerlos ante el concilio, ya no estaban ahí. Y regresaron a dar el mensaje, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardias afuera de pie ante las puertas. Era lo que le decía. Aparte de que había mucha seguridad, habían guardias ahí. Hemos encontrado a los guardias y las chapas y las puertas cerradas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Vuelvo a repetir, meditemos, bendito hermano y bendita hermana. Esto, ¿para qué lo hizo Dios? ¿Para qué lo hacía Dios? Y porque bien les pudo haber dicho Dios. Los apóstoles ya habían creído, No, Dios no lo hacía para ellos. Más bien les dio el mandamiento de ir. Lo hacía y siempre Dios ha mostrado su poder para que creamos. De hecho, recuerde que yo le tocaba algunas citas bíblicas, primeramente del primer pacto, cuando el pueblo estuvo en cautividad en Egipto, que Dios levantó un libertador llamado Moisés y que le dijo, ve y liberta a mi pueblo, pero de una vez te lo digo, Moisés, tú vas a ir y yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir. Pues ¿cómo? Entonces, claro que Dios tenía que endurecer el corazón de Faraón para mostrar su poder al pueblo y para que el pueblo creyera y pusiera la sangre del cordero en el dintel y saliera de Egipto. Para eso Dios ha mostrado siempre su poder, para convertirnos. Recordemos que también le tocaba alguna cita bíblica el día de ayer, en donde Dios dijo, si estas obras que yo vino a hacer a ustedes las hubieran visto en Sodoma, en Gomorra, se hubieran arrepentido. Pero ustedes, aún viendo, no creyeron. Entonces,
era para que se convirtieran. Ese es el amor de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Era para que el Sanedrín y el consejo y todos los que están ahí dijeran, oye, pues esto es sobrenatural. Como alguna ocasión fue Nicodemo, un sumo sacerdote, a ver de noche a Cristo, cuando Cristo Jesús estaba en la carne, San Juan 3, y fue de noche a verlo y le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Como también vimos que Pedro, cuando le querían dar gloria por haber levantado al paralítico, dijo, ¿por qué ponen la mirada en mí o en nosotros? Como si nosotros hubiéramos ido. Y empieza a hablar del autor y consumador. Él fue el que levantó a este. Entonces, era, bendito hermano, para que creyeran. Esto lo permitía Dios para que creyeran. Bueno, dice entonces, cuando oyeron estas palabras en el 24, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Y aquí meditemos. Un corazón endurecido, un corazón habituado a la codicia, a la avaricia, a la hipocresía, a los deseos de la carne, no les toca. También hay una cita bíblica en donde dice Dios que los que han despreciado la cruz, la sabiduría, Dios los ha enloquecido. Porque hay muchos que con estas cosas que Dios permitía para que hubiera lágrimas, un arrepentimiento, más bien maquilaban su mercadería, cómo protegerla. ¿En qué iba a parar todo esto? Pensaban, en vez de arrepentirse, dice en el 25, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. También, bendito hermano y bendita hermana, nos está mostrando Dios que Jehová es Jehová de los ejércitos y que ha vencido a Satanás y que aunque haya amenazas, aunque haya persecución, Dios siempre nos va a prosperar y siempre va a mostrar su poder, y el enemigo y su casa jamás van a poder detener la palabra de verdad. Hasta ahorita, en el mundo, en algunas partes, sigue estando la palabra de verdad, porque si no, ya hubiera venido Cristo Jesús. Dicen Tesalonicenses que no se ha dado lugar todavía al anticristo porque hay alguien quien lo detiene hasta ahorita, que es la santidad, que son los que estamos actuando para que se salven más y más. Entonces, ¿quién contra Dios? ¿Quién contra sus mandamientos? Claro, si yo peco, Dios no puede hacer su obra por mí, pero yo me voy a ir a un lago de fuego. Pero mientras yo esté cumpliendo el pacto, Dios me va a prosperar y no va a haber quien detenga la obra. No va a haber quien detenga la espada de Dios. No va a haber quien prohíba, como le dijo Pedro, ¿verdad?, al Sanedrín. ¿Qué es mejor, obedecer a ustedes o a Dios? Porque el Dios de los cielos nos ha mandado a hacer estas señales y a predicar. Bueno, entonces vamos viendo, bendito hermano, que también Dios está mostrando su poder. Entonces, dice en el 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedrados por el pueblo. De igual manera, cuando Pedro y Juan levantaron al paralítico, recordemos que como muchos habían creído, el pueblo, que era el pueblo de Israel, no les pudieron hacer nada por temor de perder al pueblo, de perder la lana y que los apedraran. En su corazón de ellos estaba matarlos. Pero de igual manera, también recordemos que a Cristo Jesús muchas ocasiones lo quisieron aprender, pero por el pueblo
Los hipócritas no lo hacían. Entonces, lo trajeron a estos varones, los trajeron sin violencia, los agarraron y los trajeron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron nuevamente en el concilio. Recuerda que ya les habían prohibido hablar y que había dicho Pedro, ¿sabes qué? Nosotros vamos a obedecer a Dios. Y ahí estaba mostrando el poder de Dios. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En vez de maravillarse y de decir, ¿cómo salieron? ¿Quién les abrió la cárcel? En vez de maravillarse y ya se les había olvidado eso paranormal para el hombre, ya se les había olvidado, corazones endurecidos, y lo único que les interesaba, vuelvo a repetir, era su celo por no perder la minita de oro, por no perder el reconocimiento de usurpar el lugar de Cristo, porque ellos buscaban los primeros lugares, buscaban las saturaciones en la plaza. Entonces, era lo único que les importaba, no otra cosa. Otra vez, vuelven aquí a decirles, ¿verdad? Que por qué, si ya se les había prohibido estrictamente que no enseñaran ese nombre, ¿por qué lo hacían? Y ahora, fíjese bien, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Doctrina es enseñanza. Habéis llenado. Ahora, otra vez meditemos. En esos tiempos que no estaba la apostasía, ¿qué espada era más poderosa? La de Dios. Porque la espada de Satanás era la mentira. Doctrina es enseñanza. Dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque claro que en todo momento ya vimos las dos prédicas de Pablo, en donde dice, ustedes mataron al autor y consumador de la fe, pero escrito estaba, que así tenía que suceder para que se cumpliera lo que Dios había predestinado. Arrepiéntanse. Recuerde que en la primera prédica de Pedro, cuando dijo, ustedes mataron al autor y consumador de la fe, dijeron, compungidos, varones hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y se arrepintieron. Pero el estar diciendo que ellos fueron un instrumento para que se cumpliera la profecía de que nuestro Señor Jesucristo tenía que ser muerto, ellos no lo entendían, ¿verdad? Ellos no entendían que cuando Pedro hablaba y decía que el primer pueblo fue utilizado para aprender a Cristo, ellos pensaban que los estaban culpando. No era para eso. Hay una cita bíblica que cuando dice Dios que por ignorancia lo hicieron y que por eso Dios los perdonó. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, otra vez, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Ya habíamos visto esta cita anteriormente, vuelve a repetir Pedro por segunda vez. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y recordemos que la vez pasada le dije, medite, bendito hermano y bendita hermana, en esta palabra, que hoy también en las iglesias, así como la cruz, así como la comunión de partir los alimentos, así como hemos visto hasta ahorita esta enseñanza, hoy ya no se lleva. Hoy ya no obedecen los ministros, sobre todo los que sí son apóstoles, que son los que tienen que ir de lugar en lugar a llevar el evangelio primeramente. Todos tenemos el don y la responsabilidad y el ministerio de obedecer a Dios, y todos, no importa el don que Dios nos haya dado, de anunciar las buenas nuevas, todos tenemos ese ministerio. Hoy no se hace. Hoy no obedecen el llevar el evangelio, el anunciar, el tocar puertas, el estar hoy no lo hacen. Ahora, aquí vemos el fruto y el temor. Entonces dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y dice en el 30, el Dios de nuestros padres
levantó a Jesús, a quien ustedes matasteis, colgándole en un madero. Nuevamente otra vez, la palabra no es suave. La palabra es verdadera. La palabra era para que se arrepintieran. Ahora, en el momento en que Pedro encontraba la oportunidad, presentaba al autor y consumador de la fe, que es la prediquez el evangelio. Siempre es predicar a la piedra rechazada por los arquitectos, la piedra. Recuerden, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, y el evangelio, tanto a los judíos como a los gentiles, siempre se les va a predicar a Cristo Jesús muerto y resucitado. Dice, a este, el Dios de nuestros padres, después Pedro les dijo, es necesario obedecer a Dios, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes matasteis, colgándole del madero. Lo levantó, lo resucitó. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, lo que nosotros debemos de predicar también. ¿Qué es predicar la muerte y resurrección de Cristo? Como dice en Romanos 10, versículos 10 y 9 y 10, dice que si confesares que Jesús murió y resucitó, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Ahora, ¿qué es tan importante presentar a Cristo Jesús muerto y resucitado? Bueno, pues decir, hermanos y hermanas, el planeta Tierra no es nuestro hogar, todos hay otra vida después de esta, una vida eterna. Cristo Jesús estuvo en carne y murió y resucitó porque siguió, porque tomó su cruz, porque fue obediente. Y entonces el predicar de la resurrección, el predicar a Cristo Jesús muerto y resucitado, que es lo que quería Dios por medio de Pedro, es que dejaran lo temporal, que dejaran el pecado, que pusieran la vista en el galardón, como vemos en Hebreos capítulo 11. Los ejemplos que pone Dios de Abraham, los ejemplos que pone Dios de Abel, el ejemplo que pone Dios de Moisés, los ejemplos que pone que estos hombres tenían la mirada puesta en el galardón. Y que por eso dejaron todo, que por eso dejaron riquezas, despreciaron todo y prefirieron irse porque sabían que había una resurrección. Bien, dice en el versículo 31, y sigue dando testimonio, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y aquí está presentando el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto tenían como rey a Jehová, nada más, y no había un mediador que los acercara a Jehová. Recuerde que estuvieron en un tabernáculo y en figuras terrenales, nada más. Ahora, una vez que Dios levantó de los muertos a Cristo, lo sentó a la diestra, y fíjese lo que hice, lo hizo Rey de reyes, Señor de señores, Pastor de pastores y Sumo sacerdote. Por eso dice, a este Dios, y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que también en el libro de los Hechos es un libro que nos da mucho testimonio, tanto este libro como el libro de los Hebreos, para enseñar que Jesús es el Hijo de Dios y no Dios. También venimos siempre resaltando esta enseñanza. ¿Y por qué? ¿Por qué la resalto? Porque la mayoría de los que se autodicen cristianos enseñan a usurpar y a deshacer y ahora sí que a no dejar en existencia al que Dios puso como Salvador. Porque al decir que Jesús es Dios, estoy borrando al Hijo de Dios, estoy borrando al Salvador, lo estoy borrando de la Biblia y recuerden, no hay otro nombre dado a los cielos. Entonces, es un tema muy delicado que también está en las enseñanzas, si usted lo quiere ver, y se titula así, ¿Jesús Dios o el Hijo de Dios? Así lo puede encontrar por la puerta angosta.
Entonces, esta es otra de las muchas citas bíblicas a donde dice, y Dios lo ha exaltado. ¿Y qué es exaltar, bendito hermano y bendita hermana? Bueno, ahora sí que primeramente Dios humilló y Cristo Jesús se humilló, como dice en Filipenses capítulo 2, porque esto es muy importante explicarlo para poder entender también el camino que debemos de seguir, en donde dice que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y tomando forma humana y humillándose hasta la muerte de cruz. Ahora, Cristo Jesús se despojó, tomó forma humana y vino a ser un sirviente de la creación, de su Padre, se despojó, fue hecho menor que los ángeles, se despojó de todo y estuvo dando un servicio aquí. Cristo Jesús, la obra que su Padre le encomendó, la cumplió sin tacha, sin mancha, y por eso, cuando Cristo Jesús dijo, Padre, exhumado es en la cruz, ahora regrésame lo que yo tenía antes de venir aquí abajo, entonces el Padre lo exaltó y le dio un nombre que no tenía sobre la creación, que fue pastor de pastores, rey de reyes, la piedra angular y príncipe, sumo sacerdote. Es por eso que una vez que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, vuelve a bajar y dice y da conocimiento a su pueblo, a sus seguidores. Me ha sido dada toda potestad, ahí está la exaltación, en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y ya les da instrucciones. Así que la cabeza es Cristo, nuestro Rey es Cristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Así lo hizo Dios, así lo quiso en este pacto. Él es el mediador, Él es mi Rey. Y cuando dice lo hizo príncipe, es porque un rey, recuerde, que gobierna un pueblo. Y Cristo Jesús gobierna al pueblo de Dios con esta bendita palabra de vida. Bienaventurado el que es manso, bienaventurado el que es obediente. Entonces, aquí está diciendo, a este Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que así como los apóstoles se despojaron de todo, cuando Cristo Jesús los llamó, dejaron casas, redes, dejaron mesas de impuestos, dejaron absolutamente todo por seguir a Cristo Jesús y se despojaron de todo, de igual manera, Cristo Jesús, Dios por medio de Cristo, los exaltó en el aposento alto cuando recibieron las lenguas de fuego para utilizarlos para salvación. Alabados a Dios, alabados a Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, síganme, imítenme. Porque de igual manera Dios nos exalta aquí a nosotros, los que nos humillamos, y también a todos los que nos humillamos y somos o vamos a ser sirvientes y vamos a dar un servicio, pues Dios el día de mañana nos va a exaltar, porque la bendita palabra nos enseña que Dios nos tiene tronos, coronas y las bodas del Cordero, y nos va a exaltar a todos los que nos humillamos aquí, como lo enseñó Cristo. A este, por eso digo yo soy el camino, a este Dios lo exaltó. Lo puso con su diestra, porque su diestra representa el poder de Dios. Lo puso por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados, claro, por medio de su sangre, por medio del sacrificio, para dar arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, recuerde que el Evangelio, recuerde que la palabra nos enseña tanto a judíos como a gentiles, por primera vez cuando se nos da, que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Y que el Cordero que puso Dios quitó el pecado del mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero todo aquel que en él crea es que cuando me llega el Evangelio a decir que todo, absolutamente toda mi vida, mis costumbres, mis enseñanzas que yo tenía,
tenía que apartarme, tenía que arrepentirme porque era del diablo, tenía que salir de ellas porque un verdadero arrepentimiento es llorar, es decir a Dios, quiero salir de Egipto, quiero salir de las tinieblas y quiero empezar una nueva vida. Esa es la verdadera salvación. Ese es el evangelio que Cristo Jesús vino a predicar. Cristo Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no, arrepiéntanse, como decía también Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos y bautícense cada uno de ustedes y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Bien, entonces, y para dar a Israel arrepentimiento, ya dije por medio de su sangre, por medio del evangelio, por medio del evangelio, por medio del conocimiento y perdón de los pecados por medio de su sangre al que cree. Dice, primeramente al primer pueblo, recuerde, aquí dice para dar al pueblo de Israel, que primeramente vino a los suyos. Dice, y nosotros, dice Pedro, dicen los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas, que murió, que resucitó, que el Padre le dio poder, y aparte somos testigos porque vean el poder que acabo de levantar a un cojo, vean cómo hablo con denuedo. Recuerde que ya vimos que decían estos, pues que no es del vulgo, y se maravillaban de cómo hablaba. Entonces, dice, nosotros somos testigos, hoy venimos a testificar de lo que tenemos, de lo que ha hecho Dios, y también de que nosotros lo vimos morir y resucitar, de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, que viene a testificarles, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y Espíritu Santo viene con E mayúscula. Y aquí está este bendito pacto, aquí está esta profecía en donde dice Emmanuel, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí está la profecía del Espíritu derramado a toda carne, a todo el que cree. Aquí está el hálito de vida. Aquí está la mayor bendición que un ser humano pueda tener aquí en el planeta Tierra. Aquí está lo que Cristo, lo que Pablo y lo que este siervo y todos deseamos, que la gracia esté con usted, el Espíritu Santo. Pero recordemos, yo deseo eso, pero también, después de desearlo, Dios me utiliza para dar la palabra y usted sea obediente. Porque mis deseos son esos, pero depende de usted. Porque para poder tener a Dios, necesito obedecer y practicar la verdad. La primera obediencia es arrepentirme con el Evangelio, salir del mundo, bautizarme, sepultarme, nacer y venir a la palabra y empezar a practicar todos los mandamientos de Dios. Entonces no apago el espíritu, entonces no contricto al espíritu, entonces está el fuego, el que practica la verdad. Dice, y trataba Pedro de persuadirlos para que se arrepintieran, no para acusarlos, no, sino para que hubiera un fruto. Dice, ellos oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Ahora, le explico, bendito hermano y bendita hermana. El escuchar un pecador que está en la carne. Hoy no voy a hablar de un cristiano circuncidado, que ya lo vimos, a los que han dado seguimiento. Son los que se jactan en la carne, son los que dicen soy cristiano y cargan una Biblia y por fuera se disfrazan. Se les circuncisión, una señal por fuera, pero por dentro tienen huesos muertos, lobos, están llenos de huesos muertos, son sepulcros blanqueados. Bien, el escuchar y el decirles que se arrepientan, que tomen su cruz, que crean en Cristo, que salgan del mundo, les enfurece.
Porque ya le ponía yo el ejemplo también ayer, que ellos tienen un celo por su changarro, para que no se les destape el fundamento con la verdad. Y recordemos que la preocupación de ellos es que estaban llenando los corazones del pueblo de Israel de esta doctrina que trajo Cristo Jesús. ¿Qué les preocupaba a ellos? Quedarse sin poder, sin fama, sin reconocimiento y sin dinero. Como hoy es lo mismo. Entonces se enfurecían y querían matarlos. Este fruto es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Dice en el 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuerza por un momento a los apóstoles. Este sumo sacerdote, Gamaliel, era conocido como doctor de la ley por el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, no espiritualmente, sino en letra. Y recuerde que también la palabra nos dice que Pablo, que fue un benjamita, un israelita, con el temor al primer pacto, y muy docto Pablo, porque así lo dice la Biblia, muy docto en el conocimiento del primer pacto, fue instruido a los pies de este sumo sacerdote llamado Gamaliel. Entonces, sí, era un doctor de la ley y tenía, de cierta manera, más sabiduría que muchos otros, aunque no había creído en Cristo Jesús. Pero fíjese lo que dice. Dice, y luego dijo Gamaliel, varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres. Miren, primeramente, la ley, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento no mandaba matar a alguien lapidándolo si había un pecado donde hubiera 2 o 3 testigos que violaran la ley de Moisés, y había pecado de muerte y había pecado de no muerte, pero tenían que juzgarlo y tenía que haber testigo. Estos hombres, como a Cristo, no les podían encontrar pecado con la ley, porque Cristo Jesús alguna vez les dijo, ¿quién me redarguye de pecado de ustedes? ¿Quién me puede señalar pecado, oh doctores de la ley, y abrirme la Biblia a la ley del primer pacto y decirme, ¿sabes qué, Cristo? Te estás transgrediendo esta ley. De igual manera, a Pedro, a estos hombres, no les podían. Entonces, Gamaliel sabía perfectamente bien que estos querían violar la ley, atribuyéndose y matando como hicieron con Cristo. Sí, ya, claro que eran transgresores de la ley, no nada más de un pecado, sino de muchos pecados. Ya no les importaba. Pero este hombre tenía un poquito más de sensatez, por eso dijo, vean por ustedes mismos, varones israelitas, miren por ustedes mismos de que no vayan a cometer algo contra Dios, ¿verdad? A hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, pone un ejemplo, que en esos tiempos esta historia fue real, sucedió, diciendo que era alguien, que era puesto por Dios, que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. También es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, meditar en esto, porque Gamaliel les está tratando de decir que si esta obra no fuera de Dios, no iba a permanecer, no iba a durar. Y está poniendo de ejemplo a un hebreo que trató de persuadir también
torciendo las escrituras, como hoy también hay muchos que bautistas, pentecostales, metodistas, ¿sí? Y usted puede decir, bueno, pero siguen, espiritualmente ya están muertos. La única doctrina que tiene vida es la de Cristo. Y la que tiene vida es donde está Cristo en medio y donde está el Espíritu Santo. Las demás, que no son de Dios y son de Cristo, están muertas. Dios las ha abandonado. Entonces, es lo que nos va a entender, a dar a entender aquí. Fíjese lo que dice el 6. A los cuales presentaron ante los dice, y en el 37. Y después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Como diciendo, no duró esa doctrina. Y de igual manera, fueron dispersos también hoy. Vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque hoy el ser disperso es qué congregación permanece junta. Qué congregación, como hemos estado viendo, bendito hermano y bendita hermana, qué congregación está unánime. Qué congregación está todos los días partiendo el pan fraternalmente. ¿Qué? No, están dispersos. Se juntan cada domingo y están muertos, están sin Dios. Recordemos que la palabra es profética. Y Gamaliel está diciendo, ¿y por qué va a decir? Si esto es de Dios, si no es de Dios, los va a dejar igual, como lo vamos a ver ahorita. Si esto no, mejor ustedes, cállense, porque si es de Dios, cuidado. Entonces, dice, fíjense bien. Y ahora les digo, apártense de estos hombres, fue el consejo de Gamaliel, y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Muy importante lo que le estoy diciendo, bendito hermano y bendita hermana, porque hoy la palabra se cumple. Y desvanecer, ya le dije que es un cuerpo desmembrado, donde no está el Espíritu Santo, donde se reúnen cada domingo, donde no están todos los días como estaban los primeros cristianos. Ahora no es físico, ahora la Biblia es espiritual. Dios nos habla con muchas parábolas y toda obra o toda iglesia que se autodomina cristiana y donde no está Dios, tiene ese fruto. Y donde está Dios, sigue la verdadera obra, sigue el verdadero evangelio, sigue la verdadera palabra, sigue, y seguimos hablando de la cruz. Y no nos ha podido destruir Satanás. Mañana, bendito hermano y bendita hermana, vamos a proseguir la enseñanza número 14. Recuerda que la Biblia es espiritual. Recuerda que los que no somos de carne y los que no estamos pecando, Dios nos da revelación para poder entender esta bendita palabra espiritualmente y poder temer y poder guardar las cosas de Dios y poder huir de este fruto que hoy también está en muchas partes. Así que la gracia y la paz estén con ustedes. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, en la enseñanza número 14. Gracias.